Listo, Carmen, estamos en vivo. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Carmen Gil. Hoy es nuestra última charla sobre voltaje, Salón de Arte y Tecnología. Tenemos una conversación muy especial con Juan Ricardo Rincón, arquitecto, director de voltaje, director de la Feria del Millón. Trabaja en SCI-Arc, que es el Southern Institute of Architecture en California. Un espacio muy interesante donde se plantean otras dinámicas en torno a la arquitectura. Es también, digamos, una persona que tiene una trayectoria súper interesante en pensar las relaciones entre la arquitectura y la cultura, y es el artífice, digamos, de unos espacios bien icónicos que nos va a explicar un poco en este momento. Juan, buenas tardes. Chévere cerrar contigo esta sesión. Bienvenido. Carmen, hola a todos. Gracias por conectarse en viernes, final de la tarde, final de la semana. Pues sí, haciendo un poco eco a la introducción de Carmen. Es un proyecto que llevamos realizando en conjunto, bajo un esfuerzo muy grande, ¿no? Con Laura Palma, con Lucho, con el equipo de la feria. Ante, digamos, una inquietud, una especie de necesidad que empezamos a tener y a sentir de espacios expositivos que generaran estas reflexiones sobre el arte y la tecnología. Ahora, la charla de hoy, como les contaba Carmen, yo la voy a enfocar un poco la conversación hacia pues la importancia de o la influencia de la arquitectura en esta capa de producción cultural global. La arquitectura que como disciplina cada vez está más relegada y hace menos parte del interés general, ha sido una especie de actor, una especie de ícono mudo, ¿no? Que ha desencadenado pues distintas dinámicas y posibilidades de desarrollo cultural. Específicamente desde su condición, digamos, postindustrial. Entonces, pues dicho eso, no sé si comparto pantalla y empezamos. Sí, yo quiero arrancar con una reflexión que me parece que es muy importante, digamos, para cerrar la semana. Nosotros toda la semana hemos hablado de cómo es necesario crear los espacios de circulación para un tipo de arte que no es el arte tradicional, digamos, y que a veces convive con otras formas de expresión muy diferentes, ¿no? Lo que ha pasado en este espacio, digamos, que ha generado Juan, tiene que ver mucho con reinterpretar, digamos, formas tradicionales de pensar el espacio, las dinámicas socioculturales, la forma en la que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a algunos procesos, ¿no? Como a ir a un museo, a ir a una galería o a ir a un espacio, digamos, de intercambio sociocultural. Creo que aquí hay una reinterpretación muy interesante que también me parece importante, digamos, a partir de lo que nos va a hablar Juan. Creo que tiene que ver mucho con digamos, una filosofía de la remezcla, de la reutilización y de la reinterpretación de espacios, ¿no? Y eso también, digamos, estará muy relacionado con esas estéticas postindustriales, con, digamos, darle una segunda vida a los objetos y a los espacios, que es tal vez algo de lo que hemos hablado en toda la semana. Entonces también me gustaría, Juan, que nos hablaras un poco de eso, ¿no? ¿Cómo llegas tú a pensar la arquitectura de esa forma, ¿no? Que no es esa arquitectura, digamos, como tú dices, como se entendía anteriormente. Sí, digamos de ahí de lo que hablas, hay una palabra que me gusta mucho, que es la remezcla. Precisamente parte de, no sé si esto se vuelve un perfecto abrebocas, digamos, a lo que va a ser la charla, y es pues un poco este quote de Lev Manovic, esta provocación de Lev Manovic, ¿no? Hacia entender pues la remezcla como algo ya inerte, digamos,
en lo que es la producción cultural, ¿no? Es el eterno dilema posmoderno de citar, de relegar, de dejar clara lo que es apropiación, lo que es no apropiación y demás, en un momento y sobre todo en un momento, digamos, de contenidos infinitos como en el que estamos viviendo, pues la remezclas todo, ¿no? Y la producción cultural, el grueso de las dinámicas o de ciertas dinámicas de producción cultural que hoy en día han moldeado lo que es pues esta gran sociedad cultural contemporánea, ultra globalizada en la que vivimos, pues se ha dado bajo estos medios, ¿no? Entonces, a mí personalmente, digamos que la arquitectura siempre la he visto o me ha interesado en sus posibilidades de ser un contenedor, ¿no? En sus posibilidades de ir más allá de la presencia de un objeto específico que genera unas relaciones, digamos, particulares en un medio, en un entorno, con unas pretensiones estéticas correspondientes a unas tecnologías o a unos intereses determinados. Es más allá cuáles son las posibilidades de ejecución, de producción, ¿no? Y entender eso más allá de el ámbito específico de la arquitectura, en el cual qué es lo que la arquitectura le produce a la ciudad por medio de presencia urbana, sino qué es lo que la arquitectura le puede producir a la ciudad por medio de ser un contenedor cultural. Entonces, digamos, en ese sentido, a mí me interesa siempre abrir la discusión hacia la lógica del patrimonio. En mi opinión, nosotros como sociedad tenemos una visión y un entendimiento del patrimonio que es bastante, más allá, digamos, de básico y algunas veces superficial, es un poco perverso, ¿no? Hemos entendido el patrimonio un poco dentro de la lógica de Disney, ¿no? Y evidentemente de la ciudad amurallada de Cartagena de Indias a la Catedral de Chartres y demás, y lo que las grandes instituciones, ¿no? Y entes nos han dicho que es el patrimonio. En esto evidentemente pues hay una visión y hay unos filtros que son muy rígidos, muy específicos y al mismo tiempo muy correctos, ¿no? Pues que son la longevidad, lo que ha representado a nivel de estructuras de poder en el occidente sobre todo, ¿no? Y lo que son los simbolismos de estos patrimonios y demás. Pero hay otra capa y hay otra capa que es la arquitectura que ha desencadenado todo este tipo de corrientes culturales, la arquitectura informal o la arquitectura capaz de desarrollar dinámicas que trabajan dentro de la informalidad. La informalidad tiende a ser una palabra sucia en algunos casos, ¿no? Porque es ilegal y demás, pero pues evidentemente la informalidad es uno de los componentes más importantes y determinantes dentro de la producción cultural. Entonces, cuando hablamos de patrimonio, evidentemente no relacionamos arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, pues la arquitectura tiene una gran tipología, ¿no? Que es la tipología por excelencia, que es de una u otra forma el hábitat entendido desde el refugio hasta el hogar, ¿no? Y evidentemente la tipología arquitectónica más común, más constante, independiente a la localización, al núcleo urbano, a la geografía, al clima y demás, es la vivienda. Ahora, la vivienda siempre tiene la condición de responder al entorno, ¿no? De responder a lo que describí anteriormente, al núcleo urbano, al territorio, a la geografía, al clima, además, ¿no? Pero por el otro lado está la tipología industrial. La tipología industrial para mí es fascinante porque es una tipología que finalmente está presente igualmente en todas estas geografías, climas, núcleos urbanos y demás, más sin embargo no corresponde al lugar,
corresponde a los procesos industriales. En algunos lados de automatización de robots, en otros lados, digamos, un poco más mecánicos. Sin embargo, el espacio está determinado un poco por esa actividad y ese desarrollo tecnológico específico por el cual se piensa. De manera que esta homogenización de esta tipología, pues lo que ha hecho es que las fábricas tiendan a parecerse y la espacialidad de esas fábricas tiendan a parecerse mucho independiente del lugar donde estén, ¿no? Una fábrica en Detroit tiene unas lógicas estructurales muy similares a una fábrica en Berlín, como a su vez la puede tener a una antigua fábrica en Puente Aranda, por así decirlo. Ahora, hay un momento de la vida de estas tipologías en el que estas fábricas dejan de ser, ¿no? Donde finalmente pasan a ser parte de lo que yo describo acá, pues como un momento post-industrial, ¿no? Y ese momento post-industrial se deriva al abandono, a la ruina, ¿no? O a la utilización. ¿Qué pasa acá en estos momentos? Pues estas grandes infraestructuras se vuelven lienzos en blanco. Se vuelven lienzos en blanco informales, no jerárquicos, que también es definitivo la no jerarquía o la falta de jerarquía dentro de ciertos procesos creativos, en los cuales finalmente, pues, logra o se logra que esos procesos creativos, digamos que se repliquen o sean efervescentes en distintas partes del territorio, ¿no? De la geografía mundial, por así decirlo. Entonces, lo que se vuelve interesante y lo que vamos a ver, digamos, ahorita más adelante es el proceso, la manera como emerge la música electrónica, es muy similar, ¿no? Insisto, de Detroit a Berlín, a Bogotá, como van ejerciendo las lógicas de colectivos de grafitis, de arte urbano, tienden a darse por procesos muy similares, ¿no? Y esto pues se lleva a distintos campos de esa creación. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo estamos entendiendo el patrimonio? Estamos entendiendo el patrimonio detrás de esta idea pues un poco ingenua de que el patrimonio son estos lugares históricos que evidentemente lo merecen y demás, o podemos entender la informalidad como parte de nuestro patrimonio, ¿no? Evidentemente hay lugares como estos, pues que han tenido unas capas de historias que han moldeado lo que es hoy en día la cultura contemporánea. En una sociedad, digamos, de YouTube, Facebook, TikTok y demás, la cultura contemporánea es todo, ¿no? Y estos procesos se han dado altamente en este paisaje postindustrial, ¿no? Este paisaje postindustrial que ha dado una lógica más o menos democrática, no jerárquica, de desarrollo pues de lo que son estos procesos, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras fábricas donde el New York Die Hard, digamos, empieza a hacer las primeras muestras de arte urbano en los 70s, curiosamente en Filadelfia. Es una fábrica que todavía está, ¿no? Hasta otros desarrollos como la Torre de David en Caracas, pensado para un banco, ¿no? Que hoy en día es una especie de squat en altura, ¿no? Uno de los pocos en el mundo, hasta otros ejemplos como el Tempelhof en Berlín, ¿no? Un aeropuerto en el centro de la ciudad que hoy en día ya se vuelve otro tipo y tiene otro tipo de integraciones y de connotaciones dentro de la sociedad, hasta el antiguo, este es el Museo Marino de Miami, diseñado por Félix Candela, una joya de la arquitectura que en su proceso finalmente era planteado como una gran tribuna hacia el mar para ver trucos de animales y gente esquiando y demás, y en su lugar de abandono se volvió el hub principal de un movimiento, digamos, urbano en una ciudad donde finalmente no había ese tipo de efervescencia
de procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo nos vamos a plantear o a parar nosotros como sociedad frente a la lógica del patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio? Pienso que es una pregunta que no nos hacemos lo suficiente y pienso que es una pregunta que tiene unas capas pues mucho más elaboradas, más densas, con una mayor acumulación de lo que nosotros o de lo que nos dicen que es correcto y no es correcto, ¿no? Entonces, esto se va un poco y la charla en general y la conversación en general, la cual luego se empieza a hilar mucho a la lógica detrás de nuestro proyecto de la feria y de Voltaje, es abrir la discusión alrededor de esto, ¿no? Y es a empezar a entender ciertas lógicas de decoro y de dignidad que operan en paralelo al sistema que nos han impuesto históricamente. Entonces, pues, por un lado, autores como Kim, fantástica, donde lleva la lógica de la decadencia a la curaduría, ¿no? Entonces entender cómo todos estos, sea bien una ruina, un baldío, una fábrica abandonada, un edificio de vivienda, etcétera, se debería llevar casi que a la cura, a la curaduría, ¿no? Y un concepto muy interesante dentro de lo que ella propone es esto. Podemos curar el decay, podemos curar el decaimiento, hasta qué punto dejamos que las nuevas, digamos, estructuras empiecen a actuar sobre unas existentes que estaban intencionadas a generar otro tipo de lógicas. Un poco lo que pasa ahorita en Angkor Wat, ¿no? Angkor Wat de una u otra manera termina generando hoy en día una especie de fascinación es por esta traslación, digamos, de capas, ¿no? De vivencias. Gente como Pablo Arboleda en su libro Berlín, donde se proponen tesis mucho más agresivas, que vienen desde la clasificación, que vienen desde la lógica de tratar casi que de rastrear antropológicamente cada uno de estos centros, lo que desencadenó cada uno de estos centros a nivel de dinámicas urbanas, culturales e históricas, ¿no? En Berlín es muy fácil encontrar fábricas que pertenecieron al Tercer Reich, después a la Unión Soviética, después se volvieron centros culturales, terminaron como cupas y hoy en día se están renovando como edificios gubernamentales, ¿no? Entonces hay toda una riqueza de clasificación, de importancia que evidentemente dentro de un proceso que sería infinito y exhaustivo, sí se entraría, digamos, a moldear y a integrar un poco más en la discusión social la manera como entendemos el patrimonio. Hasta otras propuestas como el Incompiuto Siciliano, un grupo de curaduría de Italia que, digamos, en la primera década de los 2000 existe una especie de apoyo por parte del gobierno nacional hacia la región de Sicilia, para el desarrollo de infraestructura pública. Esto, digamos que cae un poco en las mafias sicilianas típicas y ocurren los procesos que ocurren pues mucho acá en Colombia y en Latinoamérica y demás, y es este tema de cobrar los anticipos, adelantar un poco la obra y perderse el último 20% del pago y dejar la obra completamente abandonada, ¿no? Esto ocurrió en alrededor de, si no estoy mal, 180 proyectos de infraestructura pública entre 200, quiere decir que se realizó casi que un 10% y quedó todo esto acá. Entonces, ¿qué propone el Incompiuto Siciliano? Esta infraestructura existe bajo una lógica, digamos que tiene una frecuencia tan alta y es tan repetitiva que de una u otra forma existe como un estilo, ¿no? Existe como una nueva propuesta arquitectónica, existe como una nueva propuesta de curaduría y existe como una nueva lógica, digamos, de infraestructura para una ciudad. Claramente una infraestructura con otro tipo de implementación, pero evidentemente sí reforzando mucho las posibilidades de negociación y de conversación que trae la informalidad.
Llevándolo a otro plano, pues esto se vuelve casi, y la razón por la que a mí personalmente me parece fascinante la tesis del Incompiuto siciliano, es porque es casi que integrar la arquitectura o este estado de la arquitectura a uno de los grandes temas, por así decirlo, casi que grandes temas curatoriales del arte, pues que viene siendo el unfinished, ¿no? El unfinished tiene esta gran capa de especulación dentro de la curaduría artística de estas obras que llegaron a un punto por distintos tipos de negociación. Sí, perdón. Entonces, en este sentido, pues se vuelve muy interesante ver que la arquitectura, digamos, o que se plantea la arquitectura como otro de los mecanismos del unfinished, ¿no? De Rembrandt a Lucian Freud, ¿no? El unfinished es uno de los puntos. ¿Qué pasa con la arquitectura? Que el unfinished en la arquitectura logra abrirse a procesos creativos que desencadenan en otro tipo de dinámicas, ¿no? Perdón, no me deja pasar acá. Juan, a mí me llama mucho la atención a partir de esto, digamos que yo en alguna de las charlas que hice anteriormente, hace varios meses, cuando recién nosotros empezábamos a estar hablando de en qué momento estábamos hoy en día, hablé de las revoluciones industriales, de la tercera y la cuarta revolución industrial. Y hay un elemento que me parece fascinante, que es como un mineral producto de la tercera revolución industrial. Es un mineral, digamos que artificial, que se llama la fordita o el detroitium. Y es justamente una pieza maravillosa que se encuentra a partir de cuando desguazan un carro o cuando levantan un muro con grafiti, están todas las capas de pintura que han hecho parte de esa memoria, ¿no? Entonces me parece interesantísimo cómo cuando tú estás haciendo esta reflexión sobre ese otro patrimonio, ¿no? Empiezan a aparecer esas otras formas de entender, digamos, esa naturaleza artificial, si le podríamos decir así, que es muy interesante, ¿no? Son como unas reflexiones y unos objetos que salen de otra era, ¿cierto? De una naturaleza que ya no es tan natural, sino que corresponde a unos procesos en los que la sociedad y la civilización han construido otras prácticas, ¿no? Esta idea de que las manos y las capas y lo que muestras acá un poco en estas imágenes también, ¿no? La idea de que algo iba a ser, pero no fue, el incompleto, ¿no? Y cómo empiezan a generarse otras dinámicas a partir de eso, ¿no? Creo que eso es súper interesante. Sí, eso es un punto, digamos, que pues a mí me parece fascinante porque finalmente la lógica de patrimonio está altamente determinada pues, por dos, digamos, vertientes. Una, ¿qué representaba en su momento? ¿Qué representaba en el espíritu de la época? ¿No? Y por el otro lado, ese momento, cómo se representa hoy en día después de 1200, 500 años y demás, ¿no? Entonces, toda esta especie, digamos, de excavación, de transcurso, de proceso, de análisis, de, como lo dices tú, un poco desdoblar todas estas capas para analizar, para entender, para mirar. Pues básicamente lo que nos está dando y sugiriendo son cómo nos representábamos, cómo nos entendíamos nosotros como sociedad en los espíritus de la época determinados bajo los cuales una pieza de infraestructura, digamos que tuvo mayor o menor interacción. En un momento donde la sociedad cambia, digamos, de manera tan vertiginosa, esto es definitivo. En un momento donde estamos perdiendo parcialmente la identidad y estamos aparentemente homogenizándonos más entre todos, entender nuestra historia reciente es definitiva. Evidentemente, siempre toca darle la dignidad, el crédito, el mérito y la importancia necesaria a San Pedro, a la Capilla Sixtina y demás, ¿sí? Porque nos representan esos momentos y nos hacen entender otras cosas que nos han moldeado, pero la negligencia o la falta de interés hacia arrastrar nuestro pasado inmediato, que es lo que se vuelve un poco esta especie
de negación, ¿no?, a otras formas de patrimonio, yo pienso que es altamente grave, ¿no? De ahí que podamos caer un poco en las confusiones, digamos, generales en las que tendemos a vivir. Pero es como la pregunta cuando tiraron abajo el Five Points entre Long Island y Nueva York, ¿no? Que era la meca del graffiti en Nueva York, eso era patrimonio, ¿no? Y lo tiraron abajo para hacer como estos condominios, digamos, hipermodernos, ¿no? Entonces creo que esa es una pregunta que está bien planteada en tu trabajo particular como arquitecto. Sí, sí, total. Yo creo que eso va a eso, pero un momento, para un sector altísimo de la sociedad, los Five Points eran completamente más relevantes que seguramente una iglesia en un punto remoto del territorio que tiene su valor arquitectónico, histórico y demás, pero que de pronto ya hoy en día no refleja e irradia la importancia pues la importancia actual, ¿no? La pertinencia actual. Y esto lo podemos llevar, digamos, al plano político, que no es mi interés, o pienso que no es el interés principal de esta conversación, pero es un poco lo que está pasando ahorita con las estatuas, ¿no? Eso, digamos, que empieza a tener ciertas vertientes hacia eso de entender el espíritu de la época y lo que las cosas representaban en su momento y demás. Entonces, pues digamos, para andar a eso, yo hago acá un transcurso de cómo entré yo en este tema, fue a través de varios viajes, sobre todo por Europa, donde finalmente, perdón por el inglés, pero donde finalmente esto sí venía desde un interés pornográfico, personal, sobre esta estética, no había una reflexión de fondo. Y yo pienso que en la mayoría de la gente que hace este tipo de excursiones, eso tiende a ser la motivación inicial, ¿no? Esa atracción tan fuerte que tiene la estética, la destrucción, ¿no? Y empieza un poco por ahí. Esto es desde fábricas de cerveza abandonadas, la antigua embajada de Irak en Berlín, ¿cómo se llaman? Boleras, antiguas piscinas recreativas, roundabouts de los trenes, donde el tren da la vuelta, bueno, y demás. Digamos que no ando acá haciendo todo, una antigua villa nazi y demás. Entonces, esta condición del post, o de lo que podemos llamar post-industrial, pues ha logrado desencadenar y ha sido un eje y un contenedor definitivo para ciertos procesos culturales. Son parte de ellos, evidentemente hay más, ¿no? Desde el skate hasta otro tipo de dinámicas no están acá, pero estas son las que a mí personalmente, pues más que interesarme, es en las que más me he ocupado. Y haremos un pequeño barrido alrededor de esto. Lo miraremos más dentro de la lógica de una conversación, dentro de esa específica superficialidad, si se quiere, más allá que desde un recuento histórico, pues porque el recuento histórico está en YouTube y demás, y bueno. Entonces, pues es inevitable pensar en Detroit, ¿no? Detroit es una ciudad fascinante por sus procesos históricos, por el asentamiento de su raza y por sus procesos culturales. Detroit era la joya pues de la corona gringa, ¿no? En los años 40, desde la primera emisora, el primer broadcasting, hasta finalmente el centro de toda la producción automotriz, pasando por Motown y demás, una ciudad, digamos que en un punto de un momento de políticas de urbanización. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra en unas políticas de suburbanización, perdón,
de sus ciudades. Esto está muy atado a matrimonios entre corporación y legislación y demás. La idea de expandir las ciudades, de matar el transporte público, de imponer el uso del carro, empieza a desdibujar el centro de Detroit, ¿no? Este centro que vemos acá, y termina acentuando lo que es la raza negra, ¿no? La raza negra es definitiva para todos los procesos musicales, culturales, pues, significativos de la humanidad, y evidentemente pues este sigue siendo el caso. Entonces esto es un poco lo que pasa. Bueno, este es un Clash de mayo del 72, no voy a entrar ahí, pero es un momento donde se genera esa división clara entre la raza blanca, la raza negra en el centro de Detroit, abandonado, y la raza blanca en el suburbio, ¿no? El suburbio del minivan y del patio trasero y demás. Este es un momento definitivo, y este es un momento donde pues estos tres personajes, Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson, se llaman los conocidos como los Belleville 3, o los 3 de Belleville, que es uno de los barrios más populares de Detroit, se juntan, ¿no? Y ellos son entendidos hoy por hoy, considerados hoy por hoy, pues como los padres, los fundadores, si se quiere, lo cual es algo muy interesante, atribuirle a alguien un género de música, ¿no? Los géneros terminan siendo estas mutaciones entre ellos, y evidentemente el techno viene de una especie de disolución y de una estructura rítmica del house, ¿no? Que inicialmente se da mucho más es en Chicago. Sin embargo, el techno tiene unos componentes muy claros que se refieren al paisaje postindustrial. De ahí que empecemos a relacionarlo. Evidentemente, pues la influencia de lo que son los drum machines, los Rolands, que al día de hoy se siguen utilizando o se tratan de replicar de una manera digital, que no siempre es, digamos, el punto preciso de lo que producen pues estas máquinas de tambores, estos drum machines. Y básicamente, ¿qué pasa con los Belleville 3? Los Belleville 3, hijos de operarios, ¿no? Operarios de la ciudad industrial por excelencia, que es Detroit, en un momento muy específico, finales de los 70s, principios de los 80s, donde entran los primeros sistemas de automatización, de producción en serie, de robotización de esta producción. Esto trae una nueva capa tecnológica a ese desarrollo industrial. Y en ese sentido, lo que se da es, con la mezcla de la aparición de estas nuevas máquinas, ¿no? Un grupo de 3 niños del colegio, que cuando van a visitar a sus padres que viven allá y demás, empiezan a entender, digamos, todas unas estructuras rítmicas industriales, ¿no? Y empiezan a entender cómo, si esta especie de estructuras rítmicas se dan por el ensamblaje, por la producción en serie y demás, cómo volvemos esas estructuras rítmicas que se componen a través del sintetizador, del drum machine y demás. Eso es un poco como los orígenes del techno. Esto evidentemente tiene una influencia muy alta de... Chicago's most recent contribution to the American music scene is how it got its name. So-called house music was first made in the creators' houses, but it was also performed at clubs called the Warehouse and Powerhouse. However it got its name, it's one of the hottest things going, and as Jay Levine reports, it may only be a matter of time before house musicians become heroes in their own home. They started playing house music at this Michigan Avenue Hotel and Health Club last summer, and they've been packing them in ever since. It's the first time house has escaped the Southside dance clubs or Northside juice bars for a more upscale audience, though it's still a long way from sweeping the city. But in London, house has made it to the top of the pops faster than anything since the Beatles. All right, listen, we've got a new number one. You tell them about it. Steve Silk Hurley.
Steve Silk Curley and his group JM Silk are now making their mark on the world of music, while still relatively unknown in their own hometown. Check your body. Check. And they aren't the Bueno, ese video, digamos que la razón por lo que lo muestro es porque ejemplifica muy bien la diferencia en los procesos de consolidación de un género al otro. House, como se entiende, como lo describe el video, pues es precisamente una especie de música casera que se hace por medio de estos instrumentos de manera casera, más sin embargo, entra al mainstream, ¿no? Es una música que no se da y no se divaga y no se propaga, perdón, a través de un underground, de una informalidad, sino que entra directamente, pues casi que en las noticias, ¿no? Y hay notas y hay clips y demás, ¿no? El techno toma estas lógicas, digamos, en parte el 4-on-4, 4/4, perdón, y digamos que lo traslada a la lógica actual de Detroit, y la lógica actual de ese momento de Detroit, principio de los 80s, es pues una ciudad que empieza a estar abandonada, es una ciudad que empieza a estar desolada, es una ciudad en la cual hay mucho espacio y muy pocas cosas para hacer. Hay unas entrevistas fantásticas a Derek May donde él describe eso, donde él describe cómo el principio de los 80s en Detroit, mitad de los 80s en Detroit, finalmente lo único que se podía hacer era pues ir a un rave, ir a una fiesta ilegal. Digamos, ahí el concepto de rave todavía no está, pero ir a una fiesta ilegal o producir música o trabajar en música, no hay nada, ¿no? No hay políticas públicas culturales, no hay apoyo. Detroit fue la ciudad a la que Estados Unidos, después de haber sido la gran joya, le dio su espalda porque se volvió una de las ciudades, digamos, de población negra por excelencia. Entonces, digamos, acá... 1992. Se entiende en ese sentido cómo la manera como emerge el techno es de una manera, digamos, mucho más relacionada a la ciudad, de una u otra manera mucho más relacionada a las tecnologías actuales y en ese sentido más relacionada a la ciudad porque era un entorno urbano en el cual estaba el espacio disponible. El espacio disponible que estaba era finalmente el de las fábricas abandonadas, era el espacio de este paisaje postindustrial, sin regulaciones, sin jerarquías de poder, ¿no? Esta es una foto pues, de la antigua fábrica de Ford, que hoy en día es propiedad de un grupo chino, el cual tiene de una u otra manera paramilitarizada toda la zona para que uno no la pueda visitar. Sin embargo, básicamente en esta fábrica nacen las primeras manifestaciones de fiestas y de encuentros pues alrededor del techno e integrando, evidentemente por la localización geográfica de Detroit, integrando el sur canadiense, que es altamente de población blanca, con este norte estadounidense, predominantemente de población negra. Y eso, digamos, ahorita que les muestre otros proyectos en los que yo he trabajado, pues es uno de los puntos indispensables y más importantes
de la influencia que tienen esas estructuras, y es esta democratización, esta manera de integrar a la gente y de poder borrar más o menos los límites sociales. Aquí yo estoy hablando mucho, Carmen, entonces cuando sea necesario que hablemos Está tú y yo un cosa. poco más, me dices, porque No, estamos no, en no, el yo estoy realmente, creo que todos estamos como mirando esto desde una óptica muy interesante, ¿no? Digamos que ahí está tal vez esa pregunta de que la hemos tenido esta semana en el foco latinoamericano, y es cómo estos lugares que son periferia o que son, digamos, descentralizados o que son underground empiezan a generar unas dinámicas propias, ¿no? Y creo que lo que es interesante es ver cómo todo esto está muy atado a la forma en la que tú has construido tus proyectos arquitectónicos, ¿no? Además que el material está increíble y yo creo que ya varios nos dieron ganas de irnos de fiesta, pero no se puede. Pero no, falta irse de fiesta, pero bueno, ya tendremos la pero oportunidad. no, dale, está fantástico. No tengo nada que Entonces, añadir por ahora. Entonces, digamos que estos movimientos, ¿no? Y esto generado altamente en los núcleos urbanos, en el paisaje postindustrial, como decimos, salta el charco, ¿no? Y llega sobre todo al Reino Unido. Llega al Reino Unido en un momento muy específico, crucial para el Reino Unido, ¿no? Que es el gobierno o el reino, por así decirlo, de Margaret Thatcher, de la ultraderecha en el control y demás. Y llega también a una sociedad joven, la cual está en nuevos caminos de tratar de significarse y redescubrirse ante estas nuevas imposiciones de las estructuras de poder, ¿no? Entonces, esta ya no es la sociedad de los punkis, ¿no? Esta ya no es la sociedad, digamos, que quiere acabar con el sistema, ¿no? Esta es, digamos, una sociedad de jóvenes hijos de punkis. Es otro tipo de sociedad joven, es otro tipo de juventud, digamos, que no está pensando en la anarquía, pero que está completamente bloqueada en cómo reaccionar a las imposiciones de poder tan fuertes, pues de alguien como se le conocía a la dama de hierro, ¿no? Entonces, cuando llega finalmente la música electrónica, eso se conoce, o pues no la música electrónica, porque bueno, ya la discusión de dónde empezó la música electrónica, de Music on Cray y demás, es otra, pero llega esta lógica, digamos, del techno, del house de Chicago, llega al Reino Unido. ¿Qué pasa en el Reino Unido? Finalmente hace este clash con este momento actual de la juventud y se produce la lógica del rave, ¿no? Ya no son las fiestas underground, ¿no? Ya son las fiestas multitudinarias de miles de personas en el campo, otra vez en las estructuras abandonadas, y se vuelve, ¿no? El gran piso común, ¿no? El gran piso común de integración dentro de la sociedad, el gran piso común en el cual, pues finalmente, para algunos, esta idea de que la música es lo que logra conectar a todo el mundo, pues en este momento sí fue, ¿no? Y sí fue, y entonces de esa manera se vuelve un movimiento político, el rave, y la manera como hemos interpretado históricamente el rave se vuelve un poquito del mismo ADN como interpretamos históricamente el patrimonio, y es un poquito, pues, naif, por así decirlo. El rave no fue el momento en el que las drogas explotaron y las fiestas se volvieron masivas. El rave explota en el Second Summer of Love en el 93 como un movimiento social político, ¿no? Ahorita yo les voy a mostrar un proyecto. Yo tuve la suerte de que me invitaran a curar precisamente el verano pasado
en la Saatchi Gallery en Londres una exposición sobre rave. Y digamos que ahí, en esa lógica y en todo lo que fue el proceso curatorial, tuvimos la oportunidad de hablar, pues no solo con quienes fueron los protagonistas, pero con distintas personas del medio artístico y su experiencia y cómo se conectaron. Esta curaduría básicamente nosotros la hicimos no basados en artistas que tuvieran obras relacionadas al rave, sino en artistas, digamos, de un conglomerado de conocidos, amigos, y cuál era la perspectiva de ellos, de qué manera los había afectado el rave. Entonces, lo que se volvía muy curioso es que en un grupo, en una selección de alrededor de 30 artistas que tuvimos con distintos medios y demás, que ya les mostraré, todos tenían historias personales con respecto al rave, y no todos eran del Reino Unido en 1993, ¿no? Entonces, esto se vuelve algo muy interesante donde precisamente en ese proceso curatorial y en ese proceso, digamos, académico de la curaduría, nosotros empezamos a entender la importancia de la arquitectura, la importancia del paisaje postindustrial, la razón por la que estos mismos procesos que se dieron en Detroit, luego se pudieron dar en el Reino Unido, luego se pudieron dar en Berlín, España y demás, era porque, en parte, uno de los grandes componentes en común que había, pues era este paisaje, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tener varias conversaciones con Irving Welsh, raivero, ¿no? De vieja data. Irving nos decía algo que fue pues muy interesante para nosotros, y él nos decía, mire, el rave y la lógica del rave ha sido tan importante en la historia, digamos, del Reino Unido y demás, y de Europa, que sería imposible pensar el proceso, digamos, de paz del norte y el sur de Irlanda sin los raves. Los raves fue la única cosa que logró conectar a toda la juventud. La juventud simplemente estaba completamente parcializada siguiendo su lado, ¿no? Pero hubo un momento en el que empezaron a aparecer o a pervecer todas estas fiestas y demás, y ya ahí se empezaron a disolver completamente los límites entre norte y sur, ¿no? Ya el que tuviera el carro y supiera dónde era el rey se llevaba al que fuera del norte o del sur y demás. Y bueno, como no es finalmente el tema principal de esta conversación, pues la juventud fue uno de los pilares en ese proceso en lo que fue el proceso de paz entre el norte y el sur. Entonces ahí es a donde vuelve un poco, evidentemente, basado en drogas, basado en música electrónica, basado, digamos, en esta especie de libertad absoluta, pero con unas connotaciones mucho más altas y mucho más profundas de lo que superficialmente tendemos a conectar a esos procesos, ¿no? Esto es un pequeño video de lo que fue esa muestra que hicimos en la Saatchi el año pasado. Pre-mobile phones, pre all of that, you know, ring someone, meet me at Shepherd's Bush roundabout. Going wild, staying up all night, complete liberty, freedom and anarchy. Arrived at Spiral Tribe Bedlam Party at 4 a.m. And I've never been so high in my life. A huge traveller site in Lechlade, 10,000 people and no pig hassle. The sun's coming up and you're over on a rooftop. Rhubarb and custard casualties everywhere. And entering this darkened black room. Reclaim the streets on the M41. That blew my mind. What is rave? It's a living thing, it's evolving constantly. A sense of fearlessness and freedom. Crossing boundaries. Joy, but not a sugary kind of commodified joy. Complete mixture of cultures and tribes and people coming together. Freedom. Rave is unity. Rave is people coming together. And there was, I don't know, about 60 sound systems there. That was incredible.
Rave for me is kind of a temple. It's a place that resonates. Live an alternative lifestyle and break away from the norm. I think rave is a cultural idea, more so than anything. One of the last great movements of humanity. Hay una cosa, Juan, que me parece súper interesante y es que el año pasado ustedes hicieron esta exposición en la Sachi y estaba también en la Filarmonía de París Electro, ¿no? Que era la historia, digamos, como de la música electrónica, pero de todos los movimientos que había generado alrededor, ¿no? Desde, digamos, como la resistencia y la idea de pensar otro tipo de expresiones hasta lo que ha generado en diferentes momentos de la historia, ¿no? 50, 60, la mezcla con la música, hablaba un poco también de este tipo de escenas que sucedían en el tecno y llegaba a un punto que era justamente la idea de la reconfiguración sociocultural, ¿no? Como una reestructuración sociocultural en torno a unas dinámicas que tenían que ver justamente con estos intercambios, ¿no? Donde sucede música, donde suceden estos intercambios, ¿no? Donde está la remezcla, donde está toda esta idea como de una sociedad que deja de estar separada y se une a partir de, digamos, arte y cultura y esos espacios alternativos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante verlo también en retrospectiva como también es tal vez el reconocimiento, ¿no? El hecho de que haya ya una historia o una arqueología de estos espacios postindustriales. Sí, completamente. Nosotros digamos que tuvimos muchos sentimientos encontrados con la con la muestra de la Filarmonía, porque nosotros ya estábamos en el proceso de curaduría, ¿no? Ya digamos que no había vuelta atrás. Sale Electro, vamos a París a ver la muestra, una muestra impecable, increíble, hecha con todos los recursos, el tiempo, el rigor, la seriedad. Un poquito el sentimiento cuando salimos de ahí es como wow. No, lo que nosotros vamos a nuestra muestra es en 7 meses, esto es un punto altísimo, pero un poquito volviendo a lo que tú dices, también fue como un alivio en el sentido de decir, bueno, esto no es precisamente nuestro interés, ¿no? Electro, yo pienso que debería ser una muestra obligatoria para cualquier estudiante de música o cualquier aficionado a la música. Es un documento académico. Yo lo vi, sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? Y un documento impecable. Nuestra muestra era, o fue, o es, porque digamos una muestra, bueno, que aún sigue en tour, es una propuesta curatorial especulativa, ¿no? Y estábamos precisamente especulando alrededor de lo que fueron los efectos sociales, políticos, globales, pues de este movimiento, ¿no? Y la radiación que eso tuvo a el mundo entero. Es muy interesante verlo porque de China, ¿no? A Bogotá, pasando por África y demás, la música electrónica ha vivido un proceso similar en todos lados, ¿no? Ha empezado desde la legalidad, informalidad del paisaje postindustrial y el rave ilegal, evolucionó al club, a la gran discoteca, ¿no? Tan demás, se profesionalizó, si se quiere, o mutó, y luego evolucionó y se corporatizó hacia el festival, ¿no? Pues ahora ya no, pues todas las ciudades del mundo tienen un gran festival de una u otra forma, o un proyecto del festival, y eso ha pasado en todos lados, y sí, evidentemente es porque la música es un lenguaje global, y hoy en día pues está todo, pero tuvo que nacer de un punto, y nació de procesos muy similares, digamos, independiente del lugar. Yo voy a compartir otra vez pantalla, ¿no? Perdón, tac. Play.
Sí, Primo. entonces pues cosas muy curiosas que terminaron haciendo parte de esa muestra y que se relacionaron con Voltaje. Trajimos hace 2 años a Liam Young. Liam Young es un cineasta fantástico, arquitecto, pero cineasta, uno de los chairs de SciArc, del programa de Fiction and Entertainment, y Liam Young tiene esta película que si no la han visto, Where the City Can't See, es una película de 10 minutos, filmada toda a través de escáneres 3D en Detroit, y precisamente una gran oda y homenaje a el Ford Factory Building, que es lo que ustedes ven ahí, la historia, bueno, de unos chicos en un rave, todo a través de una fotogrametría y una filmación en 3D. Es una pieza única. Tuvimos la oportunidad de tenerlo, fue muy emocionante para nosotros en Voltaje. Yo me acuerdo, Carmen, porque nosotros dentro de nuestra un poquito resistencia, terquedad, insistencia, siempre con algo de distancia hacia el moving image, ¿no? Y nos llegó esta pieza, pues que finalmente disolvió cualquier tipo de complejo, conflicto con respecto a esas ideas curatoriales. Luego la encapsulamos, que es un poco lo que hacemos en Voltaje, ¿no? En constante diálogo con la producción física y espacial. Y luego, pues, yo tuve la suerte de volver a traerla a la muestra de Sweet Harmony, y evidentemente, pues, artistas fantásticos, ¿no? Como Shona Gavin. Shona Gavin es una ilustradora, pero hoy en día, pues, tiene uno de los registros más grandes. Y así, pues, digamos, esa pieza, esa muestra, pues empezó a generar también todas esas conversaciones globales, ¿no? De la historia de todos estos lugares. Esto es Tresor en Berlín, básicamente la institución. Bueno, hoy en día todos conocemos Berghain y tiene la gran atención, pero pues Tresor fue en un momento muy interesante de Berlín, ¿no? Estas estructuras, esto era un antiguo banco, luego una central nuclear, nuclear energética. Y esto fue un punto de integración definitivo entre lo que fue el este y el oeste. Otra vez replicando unos procesos similares a los que se habían dado en Irlanda, ¿no? Entonces esta continua conexión de lo que producen estos espacios, ¿no? Y estos espacios dentro de su tipología repetitiva, homogénea, constante, global, ¿no? Tuvimos la gran suerte de hacer girar el show, y esto fue en diciembre del año pasado, en lo que se conoce, pues, lo que fue, digamos, el gran sucesor de la Hacienda. La Hacienda fue la primera gran discoteca de música electrónica, ¿no? En Manchester. El Warehouse Project es el heredero de eso, ¿no? Es la Hacienda después, este es el Hacienda, ¿no? Se volvió luego en apartamentos Estrato 1000 en Manchester. Eso producen todos estos procesos, ¿no? Y lo que mal llamamos de una u otra manera gentrificación, pues finalmente es un producto de la informalidad, ¿no? De ahí que vengan tantas contradicciones a través de esas negociaciones y de esas disyuntivas, ¿no? Paso rápidamente por esto. Tuvimos la suerte de tener un opening night con Apex Twin para la muestra en el Warehouse Project. Y esto fue la muestra en la suciedad, en la riqueza, ¿no? En el ruido pues del paisaje postindustrial, algo que no pasó en la Sachi, ¿no? En la Sachi, y digamos que hago un comentario con esto porque esto es muy relativo a nuestro proyecto, esto es muy, muy, muy conectado a nuestra lógica curatorial. La contaminación de la obra del arte, de las obras que nosotros exponemos y que ponemos a dialogar, para nosotros es de una u otra manera lo más importante, ¿no?
después de tantos años de generar estos procesos en voltaje, llegar a curar una exposición en el Cubo Blanco, además de, pues, de una galería que representa muchas cosas y que está en un sitio muy específico de Londres, que a su vez representa otras cosas muy grandes, ¿no? Y profundas y, digamos, sociales, si se quiere. A mí personalmente no dejaba de generarme un poquito de conflicto. Llegamos acá en diciembre con 3 días para montar en este antiguo, Warehouse Project, son los antiguos almacenamientos, bodegas de la estación de Waterloo, que es la estación principal de Manchester, también como Londres, y llegar a la gotera, ¿no? A la humedad del lugar, a la imprecisión de las columnas, era como un poco como volver a la casa, ¿no? Toda la improvisación que hubo alrededor, como pueden ver, todo lleno de agua, las fotos aquí dañándose, volver a colgar, volver a imprimir, digamos, todo ese caos que produce empezar a inyectar ya de una manera un poquito más formal estas estructuras o este paisaje postindustrial con qué? Con pues ya una curaduría, una exposición, lo que hacemos, ¿no? En voltaje. Parece que ahí, Juan, es como bien importante eso. Creo que es interesante tal vez como amarrar esa idea de cómo convive una obra con un espacio, digamos, tan cargado de memoria, de historia y de esa pátina del tiempo, ¿no? Que creo que es súper interesante cómo, digamos, que lucha contra esas dinámicas tradicionales de los espacios de exhibición y de los lugares de exhibición, como tú lo decías, el Cubo Blanco, ¿no? El Cubo Blanco es todo lo opuesto a esto, ¿no? No hay que pelear con nada, solamente hay que dirigir, colgar, poner una luz y sale, ¿no? Aquí hay toda una idea de convertir también ese espacio en protagonista de las piezas, ¿no? Y creo que eso ha sido realmente muy importante en todos en las 3 reencarnaciones de voltaje, porque vamos por la tercera, que además es virtual este año. Entonces me parece chévere como que nos cuentes un poquito, digamos, cómo te acercas tú como arquitecto a eso, ¿no? A tratar de contarnos como, no sé, de revelar tal vez el alma del espacio. Eso es lo que me parece que es como muy significativo acá. Sí, yo creo que, pues, que al final la contaminación es súper importante. Yo creo que eso es parte de, pues, lo que Laura, tú y yo hemos organizado en este proyecto y en nuestra lógica curatorial de, ¿cuántos años llevamos ya con este dolor de cabeza? ¿6, 7? ¿6? Es nuestro 7º año, Juan. 7º, perdón. Yo no debería estar haciendo esas preguntas, pero bueno. Entonces, yo creo que eso es lo que yo creo que eso es lo que siempre nos ha emocionado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los artistas entienden, es a lo que los artistas se resisten y luego lo que, digamos, conmueve completamente a los artistas, y es que nosotros finalmente en lo que es este proyecto de voltaje, pues la curaduría de voltaje tiene un componente espacial que es innegable, precisamente por lo que tú estás diciendo, por el tipo de escenarios, ¿no? Escenarios llenos de capas de historias, de ruido, de suciedad, de más, pero también por esa manera en la que a nosotros nos interesa esa contaminación entre las obras, ¿no? Yo pienso que voltaje muchas veces se siente como una especie de cacofonía controlada o curada, y eso que en unos primeros años nos producía conflicto, y por eso le dábamos gusto a los artistas y poníamos muros y tratamos de poner cortinas y aislar el sonido. Cada año nos interesa menos, ¿no? Y cada año es menos una preocupación nuestra, es más una manera de convencer, ¿no? Y de atraer al artista y de hacerle entender de que su obra simplemente cobra otro tipo de potencia cuando
se le mete, se le mete un poquito de noise de la que está al lado, o se le pasan un par de beams de luz de la que está un poquito lejos. Y bueno, creo que las ¿Sabes anécdotas... qué? Me parece que ayer, esto creo que se amarra mucho con lo que decía Brian McKern ayer a partir de Brian Eno, ¿no? De cómo todo Claro, lo que se considera un error es parte, digamos, de lo que hoy nos llama la atención de esos espacios, ¿no? El tiempo, el ruido, la gotera, la memoria del espacio, ¿no? Como que de pronto también creo que tiene que ver mucho con esta sociedad en la que a veces vivimos, que todo tiene que ser hiper real, hiper perfecto, hiper limpio, ¿no? Cuando se encuentra con estos espacios donde viven todas estas épocas, se potencian muchas características de las obras y de la dinámica que tiene el público con las obras, ¿no? sí, completamente. Es que yo creo que lo que tenemos, no vamos a aburrir a la gente con nuestras anécdotas hoy viernes a las 5 de la tarde, pero lo que tenemos precisamente son anécdotas, anécdotas de artistas, porque para Voltaje, y la razón por la que Voltaje es como esta especie de comunidad artística, que es lo que yo creo, aparte del apoyo, y pues aquí toca hablar las cosas como son, aparte del apoyo de instituciones como la Universidad de los Andes, aparte del apoyo incondicional de la Fundación Telefónica, mejor dicho, lo que ha hecho que Voltaje viva. Voltaje no es un proyecto financiero, Voltaje no es un negocio, nada, Voltaje es una iniciativa que dentro de su modus operandi, en un medio muy precario por la región en la que estamos y por el interés general global de esas manifestaciones artísticas, son proyectos de corta vida, ¿no? Lo decía Leo. Y yo creo que la razón por la que hemos logrado mantener eso es porque generamos comunidad, porque nosotros preferimos que los artistas vengan y conozcan y vengan y vayan a San Juan de Dios o vayan a Textura y miren, ¿no? Y la cantidad de anécdotas que tenemos de la resistencia, antipatía, preocupación, desespero de muchos artistas, de la manera como sentían que su obra no estaba teniendo la dignidad, el decoro que ellos consideraban que merecía y que era la razón por la cual los habíamos seleccionado para que estuvieran. Y esa continua negociación que teníamos que hacer con ellos para decirles, tranquilo, que va a estar bien, déjenos prender la exposición, déjenos prenderla, ¿no? Porque ese es el tema de Voltaje. Es muy distinto montar la Feria del Millón o montar, digamos, una exposición más plástica. Voltaje es una exposición que está viva, ¿no? Le dan los mismos achaques de salud que nos dan a nosotros durante su montaje, ¿no? Exacto. Se funde, revive, hay veces revive mucho. Como un Frankenstein, como un Frankenstein. Exacto, es un Esa Frankenstein. pregunta Entonces, nos la hacían el lunes dime. el lunes nos preguntaban un poco sobre estos circuitos, y creo que ha sido una pregunta muy constante a lo largo de la semana en todas las charlas, y es este tipo de obras, obviamente a lo que apuntan es a una experiencia, es a generar, digamos, unas dinámicas y cómo sobreviven, ¿no? Y cuando un poco pensamos en cómo sobreviven es por el riesgo, sobreviven tal vez porque están planteándose como otras formas de mostrar arte, y no solo de mostrar, sino de hacer que la gente viva en esos espacios, ¿no? Y tenga unas experiencias. Entonces creo que esa es como la pregunta interesante que también la han hecho por ahí, ¿no? ¿En qué momento funciona una simbiosis entre la arquitectura y el espacio expositivo, ¿no? Como dinámica sociocultural? Yo creo que ahí de pronto es muy interesante toda esta reflexión que has hecho tú, porque todo lo que nos has mostrado tiene que ver con eso, ¿no? No son espacios, digamos, hipoalergénicos para mostrar cosas que se ven bonitas, sino son espacios que se construyen para generar dinámicas muy complejas, ¿no? Claro, claro, y son espacios, eso termina siendo lo que por un lado, yo siento que a muchos arquitectos pues termina como decepcionándolos o no interesándoles,
esa homogeneidad de esa arquitectura, ¿no? Porque al final una hiladora, bueno, hoy en día hay procesos distintos, pero una hiladora en los años 80, pues sí, de pronto de última tecnología era unos 20 centímetros más esbelta que la de la otra tecnología, pero entonces todas eran iguales, ¿no? Y todos estos primeros brazos robóticos eran más o menos similares, digamos, de Detroit a Medellín. Y entonces eso ahí, este lienzo, nosotros tenemos un lienzo y pienso que eso ha sido una de las grandes entendimientos que hemos tenido a nivel curatorial, y es que el lienzo tiene una personalidad. ¿No? Y tiene una personalidad que hay veces pues podría bajarle 2 líneas, ¿no? Podría tener un poquito menos de goteras, mejor electricidad, luz, hacernos la vida más fácil, pero pues no, tiene esa personalidad y la obra, y eso no se va a negar, la obra tiene que dialogar con eso y ver cómo lo invita a bailar y volverlo parte, porque nunca hemos negado como el ambiente. Y ahí es donde se da también mucho eso, ¿no? O sea, mucho que que los artistas están estresados porque su obra no está bien, pero se prende voltaje y ven cómo todas las obras empiezan a hablar con todas y empiezan a contaminarse entre todas y dejan de ser lo que originalmente, en un momento de pureza absoluta, eran, ¿no? Y pues... Juan, y este año, cuéntanos un poquito, porque también está la pregunta que nos han hecho varios. Y no sé si hayan preguntas de pronto en el Facebook o en el chat, Lucho no me ha dicho, pero ¿qué pasa ahora cuando tú, que estás tan acostumbrado a trabajar en estas arquitecturas tan monumentales, ¿no? Como lo fue el San Juan de Dios el año pasado, como lo fue Textura 5 años, ahora es el Bronx, y es el Bronx en digital, ¿no? Digamos que ya hoy les contamos un poco más a los que han preguntado, y este año Voltaje, que resulta que este año la arquitectura es virtual, ¿no? Son bits, y es todo un universo, digamos, construido virtualmente. ¿Cómo te aproximaste tú a eso? Pues yo creo que con la misma incertidumbre e inseguridad, como nos hemos aproximado a todos los años, pero digamos que el mismo entusiasmo, como tú le dijiste, son bits, estamos diseñando y no estamos construyendo. Eso produce un nivel de angustia, pues que es considerablemente alto, ¿no? Nuestra práctica, y yo pienso que la práctica curatorial del proyecto de Voltaje tiene este componente que es fantástico, que es eso, ¿no? El año pasado, 2 días antes de la exposición, terminamos tumbando un cielo raso para montar la obra de Laura Tobón. 2 días antes, ¿no? No se hace 2 días. Entonces, ese tipo, digamos, de ideas malas, pero buenas, hacen falta, porque ahora, pues, vamos a estar más concentraditos. Ahora, es un nuevo reto, un nuevo riesgo también. Es un momento donde tocó cambiar las ideas. Yo creo que para los dos ha sido muy interesante ver la selección de las obras versus la manera como las implementamos, ¿no? Y demás. Y sobre todo me llama mucho la atención, pues, el engagement, cómo será el engagement del público desde su celular ante la tentación de meterse a TikTok. ¿Será que le vamos a ganar a TikTok? ¿O qué? ¿Será que podemos ser más sexys que TikTok por 10 minutos? No sé, de pronto no, de pronto nadie. Artistas que sí, yo creo. Pero sí, ¿no? Entonces... Este año no hicimos curaduría, sino casting. Básicamente, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a mostrarles una última parte. Pues esto se ha alargado. Yo le agradezco a la gente que sigue aguantando. Pues yo creo que ahora nos podemos ir. Empezamos un poquito tarde, pero sí, yo creo que nos podemos ir unos minutos. Yo voy a recortar, digamos, otras partes de la historia de esta charla. Me gusta mucho este formato de conversación contigo porque, ajá.
Surgen cosas que eso nos ha surgen parecido. otro tipo de cosas y no es netamente este recuento que a veces se vuelve un poquito histórico cuando no hay engagement, pero lo que hablábamos, ¿no? Del rave ilegal al club, a la corporatización, que es el gran festival, pero este festival también logra ocurrir en un paisaje postindustrial, ¿no? Esto desafortunadamente voy a tener que pasarlo un poco rápido, pero es un tema fantástico y para mí es trascendental en la historia cultural y en lo que hoy en día terminan siendo las iniciativas de muchos artistas y o jóvenes gestores que son los centros culturales, pues todo el movimiento Squat, ¿no? Todo el movimiento Squat de Inglaterra, de la crisis inmobiliaria de los años 70, donde finalmente es una respuesta a una crisis social, más sin embargo termina generándose como un producto cultural, ¿no? Digamos que eso no lo veía nadie venir en ese sentido, ¿no? De aquí que estas fotos que pues, sean tan dicientes y cómo esa lógica, y pues sí lamento mucho que pasemos rápido por esto, pero bueno, creo que nos hemos extendido en otros puntos de la conversación muy interesantes, pues cómo esta lógica del squad viene, ¿no? Logra llegar desde los principios de los 70s en Inglaterra, España y demás, e instaurarse en el Lower East Side del final de los 70s y los 80s, ¿no? En Nueva York, que es un momento crucial para la producción cultural, porque es un momento donde hay una simbiosis entre la música, el arte, y esto se vuelve casi que una sola gran melaza, ¿no? Que lo produce así, y que lo produce este estado y este momento en el que estaba esta parte específica, digamos, de la ciudad. Evidentemente, ¿no? El Lower East Side de Debbie Harris, Iggy Pop, Los Ramones, ¿no? Lou Reed, Patti Smith, Brian Eno, David Bowie, etcétera. Pero sobre todo de Christopher Wool, ¿no? Pienso que Christopher Wool es un personaje fascinante, ¿no? Para mí, pues, es específicamente fascinante Christopher Wool porque hoy en día, pues sí, seguramente, creo que es uno de los artistas más cotizados, que más caro vende, demás, Creo que ese no es el punto y evidentemente con una obra fantástica, pero el gran punto de Christopher Wool, y por eso me encanta digamos, esta imagen de su estudio en el Lower East Side en su momento, es porque Christopher Wool fue uno de los grandes instigadores de esa dinámica informal del Lower East Side, ¿no? Fue uno de los grandes personajes que usaron la espacialidad, el abandono, ¿no? La informalidad como un incubador cultural. Entonces, evidentemente hay unas consideraciones conceptuales, intelectuales y estéticas de la obra de Christopher Wool, pero para mí lo más interesante, y obviamente pues aquí puede saltar alguna gente y creo que da igual, pero para mí lo más interesante de Christopher Wool es su aporte como gestor cultural. Yo pienso que Christopher Wool fue el gestor cultural, digamos, del siglo pasado. Fue un lugar de efervescencia y fue ese lugar donde en realidad todo se mezcló. Sí, CBGB estaba ahí, fue parte de la historia y todo, pero estaba muy enfocado. Christopher Wool, el estudio de Christopher Wool, el activismo de Christopher Wool desde sus propias complicaciones personales y demás, fueron como el gran canvas y piso global cultural, ¿no? Y esto, por su lado, empieza a tener unos paralelos en lo que fue el movimiento punk de Los Ángeles, el Decline of Western Civilization. Si no han visto estos documentales, merece mucho la pena verlos, la verdad, lo hace uno entender un lado muy distinto que el que nos venden en las series, en las películas de la ciudad de Los Ángeles y sobre todo el downtown.
de Los Ángeles, que fue el epicentro de la reacción punk del este de los Estados Unidos, pero también la reacción, digamos, de música electrónica, ¿no? El downtown de Los Ángeles es esta especie de detonador cultural dentro de Los Ángeles, pero no representa a Los Ángeles lo representa Santa Mónica, Malibú, Venice, todos estos parajes y paisajes que conocemos de otra manera, y evidentemente pues este movimiento Squad que va de Barcelona a Berlín, a Bruselas y demás. Y por el otro lado, igual muy desafortunado, pero es lo que es, pues la escena del hip hop, ¿no? La escena del hip hop tiene, digamos que un seno definitivo en esta lógica de ruina urbana, de paisaje post-industrial, ¿no? Entonces en el Midtown de los años 70 estaba Studio 54, Andy Warhol, etcétera. Todos conocemos más o menos. Y en el South Bronx, pues este era un poco el panorama, ¿no? Era un momento en el cual los dueños de los edificios estaban contratando las pandillas para quemar los edificios y cobrar los seguros, ¿no? Y este era un poco el panorama del South Bronx, ¿no? Era completamente desolador. Ahora, ¿eso qué produjo? Sí, produjo pues una cantidad de lienzos, ¿no? Una cantidad de lienzos en los cuales, bueno, los Savage Calls, entonces esto se volvía una dinámica un poquito perversa, pero al mismo tiempo interesante. El South Bronx en los 70 estaba básicamente controlado por estas pandillas. Estas pandillas eran las que quemaban la infraestructura y quemaban los desarrollos de vivienda, pero al mismo tiempo definían la producción cultural. Estas pandillas decidían qué fiestas se hacían y qué no se hacían. Y curiosamente, todas estas fiestas y todos estos nuevos desarrollos que venían desde el graffiti, al breakdance, al hip hop y a la cultura del MC, pasaban en estos lugares quemados, abandonados, etcétera, ¿no? Entonces hay una lógica bastante perversa, al mismo tiempo muy interesante, y la aparición pues, de dos personas que cambiaron la historia de la música, Grandmaster Flash y el DJ Kool Herc, ¿no? El primer momento de... No, el momento en el que Grandmaster Flash dice, pues si yo pongo el mismo disco en dos tornas, yo puedo mantener el mismo beat. Yo puedo continuar el mismo beat indefinidamente. Cuando deja de sonar en un torna, me paso al otro y lo continúo y viceversa. Y cuando hago eso, pues yo estoy dejando una especie de track infinito para que una persona con buena oratoria, lírica y demás, se suba y empiece a improvisar, ¿no? Entonces la aparición del MC. A su vez, pues cuando aparece el MC, aparecen los breakdancers, ¿no? Y básicamente, pues los breakdancers nacen de eso, del break, ¿no? El momento en el que el track o la canción tiene los breaks, que es cuando entra la batería, ¿no? Se deja el beat continuo y ellos hacen, digamos, su improvisación. Breakdancing is their art and the street is their stage. And it's a way of life. It's a way to get out of, as they would say, get out of the ghetto. Now, try that.
right, Raymond, try it again, but this time try to go up into a head spin, all right? Speed up. Speed up. In here, Thomas and Julio are the bosses. They're the leaders of the Bronx Breakmasters, one of dozens of gangs who've made breakdancing a way of life. Bueno, no me extiendo eso, pero es básicamente eso, eso que hemos relegado como patrimonio, es lo que hoy surge en eso, es lo que hoy se deriva a esos procesos culturales. Como sociedad tenemos una manera muy errónea y muy triste de juzgarnos, ¿no? Que es a un nivel dentro de una estructura neoliberal de que produce. El género que más plata produce hoy en día es el hip hop, ¿no? Con todas sus derivaciones del R&B, del trap y demás. Entonces, hay mucha historia, hay muchas capas de vivencia, evidentemente todo el abandono por lo peligroso que era el South Bronx, el abandono de la estructura ferroviaria, específicamente de Nueva York, pues empieza a dar, le empieza a dar todo este campo a estos crews de graffiti. Ya habíamos hablado del New York Die Hard, y cómo estos empiezan a usar los mismos trenes como una especie de vallas, ¿no? Vallas, un moving image manual, Carmen, ¿no? Exacto. Y pues ese es un punto que a mí, pues en esta charla siempre me gusta tocar, es evidente Lee Reynolds, ¿no? Lee Reynolds, pues de los Fabulous Five, demás, increíble. Pero por el otro lado, un personaje como Jeffrey Dike. Jeffrey Dike para mí es un personaje que hace cuestionar mucho la lógica detrás del concepto tan amplio y tan hondo del galerista, ¿no? Jeffrey Dike es un personaje que lo reconcilia a uno con la lógica del galerista que simplemente le interesa vender y ya. Jeffrey Dike hoy en día tiene un espacio en Los Ángeles comercial como cualquier otra galería, Hauser & Wirth, Gagosian, demás, pero Jeffrey Dike se metió al South Bronx, ¿no? Jeffrey Dike se metió y habló con Lee Reynolds. Jeffrey Dike fue el que se metió en realidad de parte del mercado del arte, ¿no? Al Lower East Side, a hablar con Basquiat, con Keith Haring, después llegó Larry Gagosian y demás, pero hizo un trabajo sucio. Hizo el trabajo, no es un trabajo sucio, digamos, es un gran trabajo, ¿sí? Que seguramente para otra lógica de galeristas y demás o curadores era el trabajo sucio. Y es una persona que yo creo que fue, pues, el aporte que le hizo al arte, independiente de algunos errores que haya podido hacer o demás, es incalculable, ¿no? Fue una persona que hay un acto donde se le critica mucho, que es empezar a llevar el graffiti a las galerías. Y eso siempre se ha criticado desde shows como el gran show de graffiti del Museo de Brooklyn hace unos 10 años y demás. Lo importante de ese acto es que al llevar el graffiti a la galería, digamos que le subió el decoro y la dignidad dentro de la percepción de la gente que lo juzgaba el graffiti. Y fue muy importante que se volviera una forma de arte el graffiti, porque el graffiti vive en una especie de dualidad que es aparentemente cómoda, pero súper interesante, y es entre la informalidad y la formalidad, ¿no? La alcaldía de Bogotá contrata miles de grafitis y grafiteros a que vayan y les da un lienzo en Puente Aranda para que hagan lo que quieran, pero al mismo tiempo los crews de graffiti siguen teniendo esa posibilidad, digamos, de interactuar de manera informal. Y yo insisto, en mi opinión, la informalidad es definitiva dentro de la creación cultural. Entonces, paso muy rápido esto, ya sé que los estamos de pronto aburriendo, pero llega Textura. Entonces, en el momento en el que llega Textura, pues llega después de ya tener como una capa de contaminación, de interés, de sensibilidad, a lo que es este paisaje postindustrial. Textura viene dentro de una lógica distinta, no viene dentro de una lógica informal, sino viene dentro de una lógica formal.
Ahí digamos que empieza, bueno, yo tuve la suerte de ser alumno de Carmen, que me imagino que algunos de ustedes que si alguien sigue conectado también lo han tenido, y es un proceso fantástico y ahí nos conectamos. Y yo llamé a Carmen para esto, y algo que fue fundamental para el desarrollo de Textura fue traer a la Universidad de los Andes a que sus estudiantes tuvieran sus talleres y demás durante un momento, digamos, de planeación de Textura, que ya de por sí tenía una lógica más corporativa y por ende es el reflejo de su arquitectura y demás. Pero Carmen fue fundamental en ese proceso, porque Carmen fue, digamos, la persona que le dijo a Lucas Ospina que eso se debería hacer. Lucas Ospina el que tenía, digamos, las posibilidades de hacerlo, pero Carmen fue la que abrió los ojos a la facultad y en realidad la integró. Lucas tomó la decisión, lo cual también, digamos, que tiene ese valor. Y entonces pienso que ahí fue que creo que nos gustó dedicarnos a buscarnos problemas, ¿no, Carmen? Sí, yo creo que un poco la historia de Voltaje ha tenido que ver mucho con esos retos, ¿no? Y creo que el trabajo en general, lo que buscamos es siempre como tratar de integrar las diferentes formas de pensar un espacio y lo que ese espacio puede llegar a ser en un futuro, ¿no? Digamos que para los que no hayan conocido este espacio, aquí operamos durante 5 años, que fue el Centro Textura, y Juan está mostrando las imágenes de la primera vez que yo lo fui a ver, estaba así, y tiene que ver mucho, fíjense, con todo lo que él ha recorrido acá de la historia de estos lugares, de estos espacios, ¿no? Son espacios que, digamos, que caen en el abandono, caen en un limbo completamente, digamos, que caen en un lugar donde no es posible pensar qué hacer con ellos y digamos que hoy está viendo un TED Talk de Juan y él dice que la opción lógica en este caso era demoler, ¿cierto? Y redestinar y hacer otra cosa con el espacio. Y un poco lo que pensamos es qué pasa si hacemos unos talleres para los estudiantes que se van a graduar, los que están en los proyectos de grado. Y empezó así, se hicieron las primeras exposiciones de proyectos de grado y al año siguiente, que fue en 2014, fue el primer Voltaje, ¿no? En un espacio que medio todavía no estaba, digamos, reestructurado, no tenía esa segunda piel que le empezó a dar el taller de Juan, que es paralelo, taller paralelo, pero sí fue interesante porque empezó a traer también otro tipo de gente a este lugar, ¿no? Entonces creo que ahí el reto es interesante, es pensar cuál es el potencial de esos sitios que habitualmente la gente diría aquí no hay nada que hacer, ¿cierto? Acabemos con esto. O quién va a venir hasta acá, ¿no? Yo creo que esa es también una pregunta que es importante alrededor de los sistemas centrales del arte, ¿no? ¿Quién viene hasta acá o quién se tomaría la molestia de ir a un lugar que está en la zona industrial y que no corresponde a los circuitos, digamos, tradicionales de los espacios del arte, ¿no? Entonces yo creo que el reto era un poco pensarlo desde cómo la universidad, que genera unos procesos académicos donde la gente, digamos que siempre va a estar dispuesta a experimentar algo nuevo, mucho más que si uno se enfoca a un público tradicional, ¿no? Entonces yo creo que ese fue como empezamos nosotros a trabajar un poco alrededor de este lugar. Y luego ahí, bueno, estuvimos 5 años hasta el año pasado, que fue el San Juan de Dios. No, esta es una imagen que a mí me gusta mucho, bueno, esta recopilación de imágenes, porque tenemos por un lado arriba el premio Luis Caballero con una obra de Mariana Varela exquisita, impresionante. El premio Luis Caballero por ser parte, digamos, pues de una institución y demás, nos pedía firmar un contrato a pesar de que les estábamos prestando el espacio en el cual nosotros nos comprometíamos a que teníamos un permiso para realizar este tipo de eventos públicos. Yo nunca firmé ese contrato, nunca, porque no lo teníamos, ¿sí? Entonces, básicamente, esta obra pasó completamente informal dentro de este espacio. La primera entrega de la Universidad de los Andes fue exactamente lo mismo, entonces fírmenos un contrato de responsabilidad, Nunca lo hicimos porque esa es un poco parte de la riqueza de la informalidad.
es hacer y esto es mirar, ¿no? En la esquina de la derecha, un festival de graffiti que hicimos, cobrando entradas y demás, todo sin permisos, todo completamente informal, porque el tema no era ese. El tema era que las cosas pasaran, y fue 1.000.000 de veces más importante para el espacio que las cosas pasaran, que tener los papeles en regla y estar tranquilos, y si llega la policía y si no llega y demás. Yo de pronto no debería estar diciendo esto en público, pero fue lo que fue, ya pasó. Pero es verdad, ¿no? Es verdad, porque fue un reflejo. Yo pienso que esto fue el inconsciente también hablando, diciendo, toca hacer. Primero toca hacer, después se adecúa, ¿no? Después pasa lo que pasa. Entonces fue muy, pues al final fue muy emocionante y gratificante haber tenido estos 3 eventos en un mismo mes, en un espacio sin permisos y sin nada, completamente informal, donde la gente hacía un poquito lo que se le venía en gana. Esa falta de jerarquía, de corporación, ¿no? Pues es lo que da esto, digamos que lo va a pasar rápido. Esto era lo que eran las ferias, voltaje y demás allá. De pronto estos videos los pueden ver, pero un poco para que se hagan una idea de cómo funciona voltaje. Y finalmente, pues lo que terminó siendo el edificio, desafortunadamente hoy en día, pues víctima de su propio éxito, ¿no? Pues es un call center hoy en día. Pienso que atrajo la suficiente atención operando como un centro cultural durante 7 años, pues que alguien entendió las bondades del espacio y demás. Y entonces aquí hago un recuento, digamos, de toda esta charla que yo doy. Es algo que está embebido completamente en la visión que se le inyecta a la feria, en la visión que se le inyecta a Voltaje. Esta fue la feria del Millón Caribe, en la antigua fábrica de Coltabaco, una fábrica que llevaba abandonada 20 años. Entramos, ¿no? La renovamos, la miramos, estaba como estaba, ¿no? Hicimos una feria, hicimos la primera feria comercial que hubo en Barranquilla, ¿no? Y un poquito haciendo eco al comentario anterior de Carmen, que para mí es muy importante, bajo la idea de descentralizar. Descentralizar es el propósito principal del proyecto de la feria y de Voltaje. Es brindar nuevos medios, nuevas iniciativas culturales a lugares de la ciudad que naturalmente o que históricamente no los tienen, y obligar a los actores, que son los que definen la cultura, a que se salgan de esas zonas y esos perímetros tan rígidos de la creación y el consumo cultural que pasa en todas las ciudades, a que tengan que ir a Puente Aranda, o en este caso a que tengan que venir a Barrio Bajo, en Barranquilla y demás. Bajo la lógica un poco que se relaciona al rave, ¿no? De aquí todo el mundo es igual, ¿no? En la feria se paga una boleta de 10.000 pesos y todo el mundo está igual y todo el mundo habla igual y no hay un salón VIP y bueno, este tipo de cosas, ¿no? México, en el Fotomuseo Cuatro Caminos, un poquito la misma historia, ¿no? Una antigua fábrica de plásticos, en una zona satélites completamente descentralizadas del consumo cultural en una ciudad donde el consumo cultural está realmente rígido, ¿no? Los mexicanos se trasladan poco para consumir cultura y aún así corriendo ese riesgo de visitantes, hasta llegar el año pasado pues al San Juan de Dios,
Así encontramos nosotros el San Juan de Dios, ¿no? Un edificio de 40 años abandonado. Duramos 6 meses convenciendo a la alcaldía de por qué era importante hacer una feria de arte y un salón de arte y tecnología en esa parte específica de la ciudad, ¿no? Porque cómo nosotros íbamos a buscar los medios, ¿no? Para adecuar esto que lleva 40 años abandonado. Ahí están Lucho y Laura, que han sido pues el alma y la espina dorsal de Voltaje, y un poquito lo que fue la feria, y un poquito lo que es volver a esto, volver a este paisaje abandonado, este paisaje del post, generando nuevas dinámicas enfocadas a la pues a la cultura, ¿no? A la creación cultural. Paso relativamente rápido. Esto es una discusión que yo pensaba generar ya como conclusión de la charla, pero ya la tuvimos y fue muy interesante, y es eso. Es como obras que se producen a través de medios tecnológicos, digamos, tan limpios como pueden ser pues este tipo de obras con estas tecnologías de punta y demás. Nosotros buscamos finalmente que se contaminen del espacio, buscamos que se contaminen de ese ruido, de lo que está pasando ahí y de ellas mismas. Paso relativamente rápido con esto. La obra de Liam Young, y todos los procesos, digamos, pues de elaboración física, ¿no? De construcción física, de daños, de estrés, de improvisación, de en realidad ensuciarnos las manos, porque eso es lo que nosotros hacemos en Voltaje, nos ensuciamos las manos. Esto no es un gran crew de producción. Esto es un proyecto en el cual mi oficina, con Cristian Rincón y Miguel Ángel Melgarejo, se sienta con Carmen Gil y con Laura Palma a pelearnos y a querernos y a sacar esto adelante y a pasar derecho y digamos que aquí esto no se hace ni por fama ni nada más, sino por generar este espacio que hasta el momento ahí vamos. Aquí hay ¿no? un comentario, Juan, de Anthony Echeverry en Facebook, que dice: para mí como artista Textura en el 2015 fue un espacio creativo de renovación y encuentro. Y creo que ese comentario, digamos que me parece maravilloso, y creo que resume un poco como el espíritu, ¿no? Como esa idea justamente de poderse encontrar con lugares diferentes, ¿no? Donde las reglas son otras y donde digamos que no hay una aproximación tradicional, ¿no? Sí, completamente, y donde finalmente lo que queremos es contradecir, ¿no? De pronto cambiar un poquito las ideas y abrir la conversación. Nosotros lo que hacemos, yo creo que lo que venimos haciendo es una de las respuestas, pero sí es nuestra respuesta e independiente a lo que son las obras de un año a otro, lo que es innegable es la consistencia en esa manera de contradecir lo que creemos que ya sabemos y buscar nuevos lugares incómodos. Yo pienso que eso es algo que dentro de la curaduría que hacemos de Voltaje es la matriz, ¿no? Y la espina dorsal, ¿no? Traer esta obra que es importar un brazo robótico de Los Ángeles, ¿no? Y traerle un jardín de Sopó y tratar de producirlo en Puente Aranda, no sé, un día antes de que iban a llegar 10.000 personas a visitarlo. Es como de lo que estamos hechos. Y entonces, pues ahora venimos a
pues a lo que va a ser la feria este año. Yo no sé si de pronto Laura me ayuda ahí compartiendo el teaser de este año, o dejamos la conversación ahí. Y Sí, pues yo creo que no veo preguntas más en el chat. Yo creo que ya, sí, ya Lucho me está regañando por acá. ¿Qué hubo? Que ya estamos todos. Bueno, no, gracias Juan, fue un recorrido maravilloso. Yo creo que todos aprendimos mucho hoy. El tema, digamos, de esta arqueología de lo postindustrial es fascinante y de cómo afecta diferentes espacios, capas y momentos socioculturales. Yo creo que nos queda invitar a la gente que está acá todavía y a los que nos vayan a ver en las repeticiones de esta grabación a que nos acompañen a la inauguración. Vamos a estar desde el 8 hasta el 18. Está Voltaje, está Feria del Millón, que es, digamos, nuestra sombrilla. Darle las gracias, como siempre, a Fundación Telefónica, a la universidad, a la Embajada de Francia, al Institut Francés y obviamente al Bronx Distrito Creativo, que es nuestra sede este año. Los vamos a dejar con el teaser, que es un trabajo súper interesante que hizo también, obviamente, Taller Paralelo, la oficina de Juan, y es justamente la idea de mostrar este espacio desde otro punto de vista. Y el que nos... ¿Ya? ¿Se acabó? Que nos faltaba ver uno, tal vez. Que es el de la feria, ¿no? El 3D. Ese quién lo tiene, Laura. Que es el yo también. Que es justamente el teaser. No sé quién lo tiene. Yo lo puedo poner, Laura. Yo ya lo busco. Laura. ¿Tú quieres? Charlie dice, muy interesante esta presentación, Juan Ricardo. Charlie estuvo en todas las conferencias, ¿no? De lunes a viernes. Charlie, gracias por estar siempre. Sí, hombre, Charlie. Sí, Charlie de lunes a viernes nos acompañó. Y bueno, pues a los que están todavía por acá, está Angélica, Charlie, Claudia, Diana, Elizabeth, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, Juan Castaño, Pablo, Pedro, Andrés. Muchas gracias a los que están también en Facebook. Yo tengo... Ahí. Ah, bueno, ya estás. Súper. Bien, bueno, ese es el trabajo que hizo la oficina de Taller Paralelo y todo el equipo que ha trabajado en Voltaje y Feria. Entonces los invitamos muy especialmente. Juan, muchas gracias por esa presentación tan interesante y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Bueno, feliz fin de semana a todos. Nos vemos desde el 8 y gracias por acompañarnos toda la semana. Gracias a Lucho y a la... Gracias. Chao. Chao.